Sean bienvenidos a La Medianoche, el canal donde encontrarás relatos contados por personas como tú y yo. Historias sin explicación lógica o científica que nos han pasado. Relatos que solo debemos escuchar, claro, a la medianoche. Sin nada más que decir, te recomiendo que tomes un lugar cómodo y uses audífonos para una mejor experiencia. Empezamos. La verdad es que no sé cómo empezar esta historia. Por fin me atrevo a contar mi experiencia. Desde niña he tenido una gran fascinación por estos temas sobre las cosas paranormales. Mi padre era una persona que desde joven, cuenta mi mamá, que siempre hacía cosas raras. Y cargaba cosas como morrales llenos de tierra de cementerios. Usaba cosas sobre la Santa Muerte y no le temía nada. Incluso a veces decía que se quería morir. Recuerdo que desde niña mi papá me platicaba cosas paranormales que le sucedían a él. Recuerdo que él siempre decía que nuestra casa estaría rodeada por los demonios de él, pero que no eran malos, siempre estarían para protegernos. Todo empezó desde muy pequeña. Cada vez que iba a dormir despertaba siempre a la misma hora, escuchando que alguien me hablaba mencionando mi nombre. Pero cuando abría los ojos, no había nadie en mi habitación. Me quedaba despierta siempre pensando el porqué de la hora. Siempre era la misma. Conforme pasaban las noches, seguía pasando lo mismo, pero había algo distinto. Alguien tocaba la puerta de mi cuarto después de pronunciar mi nombre. Al abrir, veía una sombra bajar por las escaleras. Me decía que la siguiera. Pero era una niña. Cerraba mi puerta y me volví a acostar con tanto miedo. No sabía qué hacer ni por qué pasaban estas cosas, hasta que le dije a mi papá y él me dijo que no tuviera miedo, que no pasaría nada malo, que cuando pasara, solo siguiera la sombra para ver qué era lo que quería. Pasó el tiempo y en mi cuarto empezaron a haber más ruidos por la noche. Escuchaba que rascaban la base de mi cama con unas uñas filosas. Veía correr a niños. En el closet siempre veía a una señora asomarse y siempre me miraba fijamente. Tenía las cuencas de los ojos solas. Su piel se veía podrida. Su cabello era negro y largo. Y al darse cuenta que yo despertaba para poder verla, ella siempre sonreía, pero de una manera muy macabra. Realmente me daba muchísimo miedo, que incluso gritaba cada vez que ella aparecía. Y mi mamá junto con mi papá venían corriendo. Mi papá decía que yo era alguien especial, pues podía ser un conducto entre la vida y la muerte, pero que tuviera cuidado, porque podía perderme y jamás regresar. Papá comenzó a actuar extraño. Empezó a llevar varias cosas extrañas a la casa, pero jamás me dejó ver qué era. Él siempre se escondía para preparar las cosas que él decía que serían para protegerme. La verdad es que cada vez que llegaba a la noche, tenía más miedo de dormir. Ya no quería ver, escuchar o ver. Tenía miedo de que un día me podría hacer algo y jamás iba a despertar de nuevo. Pero por más que lo intentaba, el cansancio me vencía y comenzaba todas aquellas visitas de nuevo, pero ahora cada vez más intensas. Para este tiempo ya tenía como 9 años. Hubo una noche que fue de las más pesadas, la más intensa para mí, pues comencé a escuchar cómo me llamaban por mi nombre desde el closet. No quería abrir los ojos, pues no quería ver quién estaba, pero era una voz de mujer que me decía que despertara con una voz tranquila. Pero yo seguía sin abrir mis ojos. Luego me gritó con una voz más gruesa y grave, que del miedo los abrí. Era de nuevo la misma silueta de aquella mujer que yo ya había visto en noches anteriores, pero ahora se veía que estaba enojada. Me miraba con gran odio. Recuerdo que extendió su mano y apuntó hacia el suelo cerca de mi cama. Cuando bajé la mirada, vi que unas manos con uñas grandes y negras comenzaron a salir debajo de mi cama. Comencé a ver una figura con ojos rojos, cuernos grandes y una sonrisa macabra. Quedé paralizada. Quise gritar, pero mi voz no salía. Comenzaron a salir lágrimas de mis ojos por el miedo que sentía en ese momento. Con sus manos, esa figura me sujetó de las piernas y me encajó sus uñas. Me dolía tanto. Sentía que me quemaba.
Comenzó a acercarse hacia mí. Me rasguñaba cada vez que yo avanzaba. Yo no sabía qué hacer. Mi voz seguía sin salir. Sus ojos me daban tanto miedo que no podía dejar de mirarlos. Luego escuché que habló y me dijo: no tengas miedo, vengo por ti. En ese momento no pude más y con todas mis fuerzas intenté hablar. Por fin pude moverme y gritar. Mi papá entró con un amuleto en la mano y comenzó a gritar que a mí jamás me llevarían, que no eran bienvenidos en casa. Y desapareció todo. Papá hizo un collar con el amuleto que había usado para espantar a todo aquello que estaba en mi cuarto. Me dijo que esperara afuera y él entró con unas velas y varias cosas. Cerró la puerta y escuché que comenzó a decir y hablar en diferentes lenguas e idiomas que yo no conocía. No sabía qué estaba pasando, solo esperé y cuando salió vi que tenía varios rasguños en sus brazos. Pero me dijo que no me preocupara, que todo acabaría a partir de esa noche. Yo seguía sin entender, pero creí en lo que decía. Llegó la siguiente noche y la verdad es que no quería entrar ni siquiera a mi cuarto. Le dije a mi mamá que no quería estar ahí, pero me dijo que no pasaba absolutamente nada, que solo habían sido sueños, pesadillas. Entré a mi habitación, quería quedarme despierta, pues no quería pasar por lo mismo que ya había pasado. Pero en eso entró mi papá y me preguntó que si tenía puesto aquel collar que había hecho en la noche anterior. Le dije que sí. Me dijo que durmiera tranquila, que todo había acabado y nadie me molestaría. Salí de mi cuarto, comencé a dormir, pero siempre a la misma hora escuchaba murmullos y pasos en el pasillo que está fuera de mi cuarto. Fui a abrir mi puerta con mucho miedo, pues no quería ver nada malo. Pero al abrir la puerta, vi a mi padre parado cerca de las escaleras. Tenía los ojos brillantes y hablaba solo. Le hablé, pero no me contestaba, solo comenzó a bajar. Yo lo seguí pensando que quizás se sentía mal. Pero al verlo llegar al final de las escaleras, vi que era distinto. Realmente no era mi papá. Comencé a asustarme. Volteó hacia mí y su cara había cambiado. Ya no tenía ojos. De su boca salió una sonrisa y yo comencé a correr hacia mi cuarto. Y cuando iba subiendo, escuché la puerta del cuarto de mis padres abrirse. Mi mamá y papá salieron al escuchar que estaba corriendo por las escaleras. Les dije lo que había pasado, pero papá me dijo que era el protector que él había dejado, que no me haría daño y solo protegería la casa. Desde aquella noche nada volvió a molestarme por las noches. Siempre escuchaba los murmullos y los pasos, pero nunca en mi cuarto. Sabía que era lo mismo que papá había dicho, que era aquel protector que estaría para cuidarnos. No olvides de dejarnos tu like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para enterarte de todo el contenido nuevo que estaremos subiendo.